Feliz día, hoy domingo, Día del Señor. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, esa Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y hoy domingo pues es Día del Señor, día en que nosotros vamos al encuentro con nuestro Padre Dios en la parroquia más cercana para encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, con esos hermanos que tenemos y vivimos la misma fe, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo bautismo, tenemos la misma esperanza, tenemos la misma ilusión, tenemos el mismo deseo cuando llega el momento de ese cielo, de esa vida eterna. Pues bien, vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado, y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no les causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él y no lo menosprecies, por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor, sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y le ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que digan y todo lo que hagan, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, que como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino.
Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron las respuestas que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia, como le dije al comienzo, está celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, la familia que tenemos como modelo nosotros los católicos cristianos. Es el único modelo de familia que tenemos, la familia de Jesús, María y José. Y hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que Jesús solía ir cada año a Jerusalén con sus padres para la festividad de la Pascua. Y el niño tenía 12 años, pero hay una pregunta que nos podemos hacer ustedes y yo. El niño se perdió. ¿Por qué se perdió el niño? Por descuidada, si fueron sus padres descuidados o no. Cuando ya los niños cumplían 12 años, ya eran ciertamente hombrecitos. Cuando eran pequeños iban con las mamás, pero ya cuando tenían 12 años ya eran hombrecitos y ya ellos pues elegían a veces si ir con la mamá o con el papá. Y en aquel entonces había una tradición que cuando iba de un lugar a otro, tenía la costumbre que primero salían las mujeres en caravana y luego más atrás salían los hombres y luego se unían las dos caravanas, la caravana de los hombres y de las mujeres, y continuaba juntos. Pues se cree que por eso fue que Jesús se perdió. ¿Por qué? Porque salió la caravana de las mujeres donde iba María, ellas caminaban un poco más lento y mientras ellas salían, iban de camino, los hombres pues terminaban de finiquitar algunas cosas y como caminaban más rápido pues luego iban a alcanzar la caravana y se unían. ¿Y qué pasó? Salió la caravana de las mujeres y María pensaba que José estaba con su papá José, pero José pensaba que el niño iba con María y cuando salió la caravana de los hombres, pues llevan ya un día de camino cuando se unieron las dos caravanas. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que no iba el niño con ellos, no iba ni con María, no iba con José, y se preocuparon. ¿Cuál sería la preocupación de María? Ver que su hijo no estaba con ellos. ¿Qué pasaría por la cabeza de estos dos papás, de José, el padre adoptivo, de María, la Virgen? ¿Qué no pasaría por su cabeza pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Le pudo pasar algo porque el ser humano, nosotros los seres humanos, somos buenos para pensar siempre lo peor. Pues bien, y se regresaron y lo buscaron por 3 días de preocupación para María y José, 3 días de angustia, 3 días de miedo, 3 días de dificultad, 3 días de problemas. El niño está perdido y nos relata el Evangelio que al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolo y haciéndole preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de la inteligencia
y de la respuesta de ese niño. Y al verlo, sus padres se quedaron atónitos y la madre le dijo: hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Fue lo que le dijo María: hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Esta manera de decirlo María nos da a entender que Jesús pues siempre se portaba de tal manera que para María esto fue algo inexplicable, porque Jesús nunca se portaba de esa manera, y por eso María le dijo: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Y algo importante, la respuesta de Jesús. Jesús le dice: ¿por qué me andaban buscando? No sabía que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y nos dice el Evangelio que ellos no entendieron la respuesta, ni María ni José. La respuesta de Jesús: no sabe que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Ya desde muy pequeño, Jesús estaba preocupado por las cosas de nuestro Padre Dios. Jesús, nos tenemos que preguntar ustedes y yo estoy preocupado por las cosas de mi Padre Dios. Me preocupa lo que le preocupa a nuestro Padre Dios. ¿Qué le preocupa a nuestro Padre Dios? El Padre Dios se preocupa de que nosotros, sus hijos, estemos bien. Nos preocupamos nosotros que mi familia esté bien. Me preocupo yo como esposo de que mi esposa esté bien, de que mis hijos estén bien. Se preocupa la esposa como esposa de que su esposo esté bien, que sus hijos estén bien. Se preocupan los hijos que su papá esté bien, que su mamá esté bien, que sus hermanos estén bien. Se preocupa la familia que haya diálogo, haya comunicación, haya paz, haya solidaridad, haya esa amistad, haya ese amor en la familia. Se preocupa la familia, porque nos podemos encontrar con familia que el esposo no se preocupa por la esposa no se preocupa por el esposo, los hijos no le interesan a los padres no se preocupan por los hijos. Es decir, familia totalmente desubicada, familia rotas, familia donde ya no hay amor, donde ya no hay solidaridad, familia que ya no comparten, porque se perdió lo más importante en su corazón, se perdió el amor entre ellos. Y en Jesús fue todo lo contrario. Jesús amó tanto a los papás que cuando pasó esto, María quedó asombrada y por eso le dijo: ¿por qué nos ha hecho esto? Como diciéndole: usted siempre se porta bien, de usted no tengo ninguna queja, ¿por qué nos hizo esto? Y Jesús le dijo el por qué: porque tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre Dios. Pues también, en medio de ese amor que le tenemos a nuestra familia, debemos sacar un tiempo de nuestro tiempo para dedicarle un tiempo a nuestro Padre Dios. Ese tiempo, cuando yo voy a misa el domingo, qué bonito es cuando vamos en familia, el papá, la mamá, los hijos, los nietos en familia. Si la familia no está completa, pues la mamá va con sus hijos, el papá con los hijos, si falta alguno de los cónyuges, de la abuela con sus nietos. Es decir, que haya esa compenetración de que estamos buscando a Dios. Jesús dice: no sabe que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre. Pues es importante que los padres le enseñen a sus hijos a buscar a Dios y que en familia busquemos a Dios, porque Dios debe ser la piedra angular de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar. Pero luego Jesús se fue con ellos. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a la autoridad de su madre, de su padre, es decir, siguió sujeto a la autoridad de esos papás que él había elegido acá en la faz de la tierra para que fueran sus padres. Eligió a María, eligió a José y seguía sujeto a ellos. El que es el Todopoderoso, el dueño de todo, el que manda sobre todo, cuando estuvo acá en medio de nosotros como hijo, estaba siempre sujeto a la autoridad de los padres, siendo obediente a los padres, respetando a los padres, amando a los padres, compartiendo con los padres, ayudando a su papá en su trabajo. Si eso hacía Jesús, el dueño de todo, ¿cuánto nos toca a nosotros ayudar a nuestro Padre? Primero tenemos que estar agradecidos porque nos dieron la vida, nos cuidaron de pequeño, nos alimentaron, nos vistieron, nos dieron estudio, nos dieron tantas cosas. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que agradecer a nuestro Padre,
¿De qué manera obedezco a mi padre? ¿De qué manera estoy ayudando a mi padre? ¿De qué manera amo a mis padres? Y si ellos están viejos, ¿de qué manera lo estoy cuidando? Si lo estoy cuidando, estoy pendiente de ellos o le estamos dando la espalda. Hoy que se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, nos debe llevar a nosotros, a cada uno de nosotros como miembros de una familia, ya sea como esposo, como esposa, como hijo, como hija, también el abuelo, como abuelo, cómo estamos uniendo a nuestra familia, cómo nos estamos ayudando como familia, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos ayudemos como familia, que estemos unidos como familia y que también como familia podamos ayudar a otras familias que necesita de una mano amiga. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.